Este relato es realmente sorprendente. ¿Alguna vez te has imaginado a un profeta casándose con una prostituta? En este video, desvelaremos la controvertida historia de Oseas, un hombre de una fe inquebrantable que vivió una experiencia impensable, desafiando toda lógica y convenciones sociales. A través de su vida, Oseas nos brinda una lección profunda sobre el amor y la redención que desafía nuestro entendimiento convencional y nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del amor auténtico. En este antiguo drama bíblico, Oseas nos muestra el poder del amor verdadero y cómo puede transformar nuestras percepciones sobre el perdón y la lealtad. Te garantizo que quedarás asombrado al descubrir lo que Oseas hizo por su esposa infiel y lo que esto revela sobre la fuerza del amor auténtico que va más allá de las apariencias y las circunstancias. Acompáñanos en esta travesía a través de una historia fascinante que plantea interrogantes profundos y revela los misterios ocultos detrás de las decisiones divinas. ¿Por qué Dios ordenó a Oseas casarse con una mujer de vida disoluta? Para entender mejor esta narrativa, es esencial sumergirse en el contexto social de esa época histórica y comprender las razones detrás de esta orden divina. Este periodo estaba marcado por la paz y la prosperidad, y Oseas no era un profeta común. De hecho, es reconocido como el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su predicación tuvo lugar en un momento de división en el reino de Israel, después de las eras de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en dos naciones tras una guerra civil. El contexto histórico agrega profundidad y significado a la historia de Oseas y su matrimonio con una mujer de pasado controversial. Esta narrativa no solo desafía nuestras nociones convencionales sobre el amor y la redención, sino que también arroja luz sobre las complejas relaciones entre Dios y su pueblo en tiempos de prueba y apostasía. A medida que exploramos el camino de Oseas y su esposa Gomer, descubriremos las lecciones atemporales sobre el amor, la fidelidad y la gracia divina que siguen siendo relevantes en la vida de las personas hoy en día. Te invito a que te sumerjas en esta historia única y reveladora que cambiará tu perspectiva sobre el amor y la fe. Oseas, el profeta cuyo ministerio se extendió a lo largo de un período significativo, especialmente durante el reinado de Jeroboam II, se convirtió en una figura destacada en una época crucial de la historia de Israel. En este período, Israel experimentó un nivel de independencia y riqueza sin precedentes, en gran parte debido a su éxito en diversas batallas y campañas militares. Esta prosperidad económica y política debería haber sido un motivo para la gratitud hacia Dios, pero lamentablemente desencadenó un cambio moral y espiritual negativo en la sociedad israelita. El éxito y la abundancia que Israel disfrutó llevaron a un deterioro gradual de la moralidad en la sociedad. Emergió una cultura de corrupción y degradación moral, donde los valores éticos y las normas espirituales se desvanecieron. En lugar de atribuir sus logros a Dios, que había sido la fuente de su éxito en las batallas y la provisión abundante, el pueblo de Israel comenzó a atribuir sus victorias y prosperidad a dioses paganos. Esta desviación espiritual y moral plantea cuestiones profundas sobre cómo la riqueza y el éxito pueden influir en los valores morales de una sociedad. La historia de Oseas nos lleva a reflexionar sobre las dinámicas entre la prosperidad material y la decadencia moral. Su misión profética inusual también plantea preguntas profundas sobre la lealtad, la fe y las consecuencias de alejarse de las enseñanzas divinas. En ese momento, los israelitas rompieron su alianza con Dios y dejaron de obedecer sus leyes. Esta rebelión espiritual se comparó con el adulterio espiritual, ya que el pueblo priorizó su propio placer y deseos sobre conceptos fundamentales como la justicia y la rectitud. Optaron por la ilegalidad y la anarquía, y la corrupción se volvió rampante en todos los niveles de la sociedad. Incluso los tribunales de justicia estaban contaminados, y la imparcialidad era una rareza a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque estos eventos ocurrieron hace 2700 años, las similitudes con la sociedad occidental contemporánea son notables. La búsqueda del placer personal y la indiferencia hacia los valores éticos fundamentales a menudo se pueden observar en la sociedad actual. Los paralelismos son evidentes en la búsqueda de placer a través de relaciones extramatrimoniales y en la creencia errónea de que actos inmorales
pueden traer bendiciones materiales. La historia de Israel adorando en los templos de Betel y Samaria, mientras mantenían relaciones con prostitutas, refleja la búsqueda de indulgencias personales en lugar de una conexión genuina con lo divino. Además, la construcción del becerro de oro en Betel es un claro ejemplo de la violación de los mandamientos divinos contra la creación de imágenes esculpidas y la adoración de ídolos. Estos paralelismos nos recuerdan que las lecciones de la historia de Oseas siguen siendo relevantes en la sociedad contemporánea. La necesidad de mantener un equilibrio entre el éxito material y los valores morales y espirituales perdura como un recordatorio de las consecuencias del alejamiento de las enseñanzas divinas. La historia de Oseas sigue siendo una fuente de reflexión sobre la importancia de la fidelidad, la justicia y la rectitud en nuestras vidas. La decisión de Dios de no abandonar al pueblo de Israel, a pesar de su comportamiento errático y su desobediencia constante, es un testimonio de su fidelidad inquebrantable hacia aquellos con quienes hizo una alianza. Dios podría haber optado por comenzar de nuevo con un nuevo pueblo, pero su compromiso y amor por Israel lo llevaron a buscar su restauración en lugar de su reemplazo. La primera instrucción que Dios le dio a Oseas tuvo un impacto profundo y personal en la vida del profeta. Esto es un ejemplo de cómo Dios a menudo trabaja en nuestras vidas antes de llamarnos a llevar su mensaje a otros. Oseas, como portavoz de Dios, necesitaba comprender y experimentar en su propia vida el mensaje de amor, perdón y redención que Dios quería transmitir al pueblo de Israel. A veces Dios nos lleva por experiencias personales desafiantes para equiparnos mejor para el ministerio que nos ha encomendado. La orden extraordinaria de Dios de que Oseas se casara con una prostituta puede parecer desconcertante a primera vista. Sin embargo, esta orden tenía un propósito profundo y simbólico. Dios estaba utilizando la vida y el matrimonio de Oseas como una representación vívida y conmovedora de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La prostitución de Gomer se convirtió en un símbolo de la idolatría que el pueblo de Israel practicaba al dar la espalda al Señor y adorar a otros dioses. Al casarse con Gomer, Oseas simbolizaba la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel y transmitía un mensaje poderoso sobre el amor de Dios, incluso en medio de la infidelidad. El mandato de casarse con una prostituta no solo era un desafío para Oseas, sino también una ilustración clara de la infidelidad espiritual del pueblo de Israel. Así como Gomer seguía volviendo a la prostitución a pesar del amor y la bondad de Oseas, Israel continuaba adorando a ídolos a pesar de la fidelidad y el amor de Dios. Esta orden no solo era un recordatorio del pecado del pueblo, sino también un llamado al arrepentimiento y la restauración. La historia de Oseas y su matrimonio con Gomer nos enseña sobre la fidelidad de Dios, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado. Dios no nos abandona, sino que busca nuestra restauración y redención. Además, nos recuerda que a veces debemos experimentar el mensaje de Dios en nuestras propias vidas antes de compartirlo con otros. La imagen recurrente en el Antiguo Testamento de Dios como el esposo de Israel es una metáfora poderosa que ilustra la relación íntima y comprometida que Dios deseaba tener con su pueblo. Sin embargo, la persistente idolatría de Israel, su inclinación hacia los ídolos y su falta de fidelidad espiritual se comparaban a menudo con la infidelidad de un cónyuge en una relación matrimonial. Esto puso de manifiesto el dolor y la decepción que Dios sentía ante la traición constante de su pueblo. La metáfora del matrimonio entre Dios e Israel nos ayuda a entender la profundidad de la relación que Dios deseaba con su pueblo y cómo sus acciones de idolatría y desobediencia herían profundamente a Dios. Así como un cónyuge se sentiría herido y traicionado por la infidelidad de su pareja, Dios experimentaba un profundo dolor debido a la infidelidad de Israel. Esta metáfora también destaca la importancia de la lealtad y la fidelidad en la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Dios ordenó a Oseas que se casara con Gomer, una prostituta crónicamente infiel, lo hizo con el propósito de que Oseas pudiera sentir y comprender las emociones que Dios experimentaba ante la infidelidad de Israel. Oseas, al casarse con Gomer, se encontró en una situación que le permitió experimentar de primera mano el dolor y la frustración de amar a alguien que constantemente traicionaba esa confianza y amor.
Esta experiencia personal de Oseas le permitió transmitir de manera más efectiva el mensaje de Dios sobre el amor inquebrantable y la búsqueda de la restauración a pesar de la infidelidad. Además, Dios instruyó a Oseas a dar nombres proféticos a sus hijos que reflejaran el juicio de Dios sobre Israel. El nombre del primer hijo, Jezreel, tenía un profundo significado en hebreo, ya que estaba relacionado con eventos históricos y profecías futuras. Este nombre simbolizaba la advertencia de Dios sobre la inminente destrucción y juicio que se cernía sobre Israel debido a su pecado y rebelión. Gomer no abandonó su profesión de prostituta después de casarse con Oseas, lo que evidenció la dificultad de su situación. Aunque Oseas pudo haber albergado la esperanza de que ella se arrepintiera de su inmoralidad y cambiara, Gomer no cambió sus caminos. Tal vez se debió al aburrimiento, la negligencia o la necesidad. Lamentablemente compartimos motivos injustificables similares para nuestra idolatría cuando preferimos otros dioses por encima del Señor. Históricamente, la prostitución ha sido citada como una de las profesiones más antiguas y comunes para ganar dinero, incluso en los tiempos bíblicos. La Biblia considera la prostitución como un pecado. Proverbios 23 del 27 al 28 dice: «Porque la prostituta es un pozo profundo y la mujer liviana un pozo estrecho. Como un bandido, ella se esconde y multiplica a los infieles entre los hombres». Este contraste entre la fidelidad a Dios y la prostitución simboliza las elecciones morales de Israel. En medio de estas acciones, dos desastres ocurrieron en la región. Un desastre natural, más que un simple temblor de tierra, sacudió la región. Los vecinos de Oseas debieron de haberse preguntado sobre la vida de un joven profeta que se casó con una prostituta por mandato divino. Oseas se convirtió en el profeta de la última oportunidad, enviado por Dios para advertir a Israel sobre las consecuencias de su pecado si no se arrepentían y volvían a él. Los nombres dados a los hijos de Oseas, Lo-ruama y Lo-ami, poseen un profundo simbolismo que refleja la relación entre Dios y el pueblo de Israel en ese momento crítico de la historia. El nombre Lo-ruama, que significa sin misericordia, encapsula la dura respuesta divina al persistente pecado y rebelión del pueblo de Israel. Esta designación revela que Dios había decidido retirar su misericordia de la casa de Israel debido a su constante desobediencia. Por otro lado, el nombre Lo-ami, que se traduce como «no mi pueblo», transmitía la dolorosa realidad de que Israel ya no podía considerarse el pueblo de Dios en ese momento debido a su alejamiento de las enseñanzas divinas. Este giro en la relación entre Dios e Israel subraya la trascendental importancia de la fidelidad a Dios y las serias consecuencias de alejarse de sus preceptos. El nombre Lo-ami en particular debió haber sido un recordatorio constante y conmovedor para todos los presentes de que Israel había perdido su estatus especial como el pueblo elegido de Dios. La persistencia de Gomer en su estilo de vida inmoral también arrojó una sombra de duda sobre la paternidad de Oseas, ya que se podía especular que el hijo Lo-ami podría ser de otro hombre. Esta posible ironía en el nombre Lo-ami agregó un nivel adicional de complejidad a la narrativa. El mensaje que Dios transmitió a través de Oseas a Israel fue excepcionalmente severo pero revelador. Se acusó al pueblo de haber abandonado a Dios en su búsqueda de la prostitución espiritual al adorar ídolos y falsos dioses. Esta adoración incluía prácticas de prostitución ritual, en las que tanto hombres como mujeres estaban involucrados en actos de infidelidad en el contexto de la adoración a esos dioses falsos. Gomer, la esposa de Oseas, se convirtió en un símbolo poderoso debido a la similitud entre su adulterio físico y la infidelidad espiritual del pueblo. Esta metáfora ilustra de manera impactante cómo la idolatría del pueblo reflejaba un alejamiento real de Dios. Sin embargo, la narrativa no termina en la desesperación y la condena. Oseas también transmitió el mensaje de la posibilidad de redención y restauración. Dios prometió eliminar los nombres de los Baales de la boca de Israel y, en cambio, desposarla para siempre en rectitud y justicia, en amor constante y misericordia. A través de esta imagen, se destacó la disposición divina de perdonar y recibir de nuevo a su pueblo si se arrepentían y volvían a él.
Esta temática del arrepentimiento y la reconciliación es un hilo recurrente en la Biblia y subraya la naturaleza amorosa y redentora de Dios. El segundo hijo de Oseas se llamó Lo-ruama, que significa sin misericordia, y el tercer hijo se llamó Lo-ami, que significa no mi pueblo. Estos nombres reflejaban el juicio de Dios sobre Israel, indicando que Dios retiraría su misericordia de la casa de Israel debido a su persistente rebelión. Sin embargo, Dios también prometió mostrar misericordia a la casa de Judá. Esto subraya la importancia de mantener la fidelidad a Dios y las consecuencias de alejarse de sus enseñanzas. Desafortunadamente, el nombre de uno de los hijos de Oseas, Lo-ami, recordaba a todos a su alrededor que el pueblo de Israel ya no debía ser considerado como el pueblo de Dios. Gomer, la esposa de Oseas, no abandonó la prostitución, lo que planteó la posibilidad de que el hijo Lo-ami no fuera realmente hijo de Oseas, sino de otra persona. Esta situación pudo haber tenido una cruel ironía en el nombre Lo-ami. El mensaje que Dios tenía para entregar a Israel a través de Oseas era extremadamente duro. Dios afirmó que Israel lo había abandonado al buscar la prostitución espiritual, al adorar ídolos y dioses falsos. Tanto hombres como mujeres estaban involucrados en el adulterio con prostitutas rituales en la adoración a estos falsos dioses. Gomer se convirtió en un símbolo adecuado debido a la naturaleza de la idolatría que el pueblo estaba practicando, donde su adulterio espiritual se reflejaba en el adulterio físico real. Oseas explicó que Dios eliminaría los nombres de los Baales de la boca de Israel y la desposaría para siempre en rectitud y justicia, en amor constante y misericordia. En varias partes de la Biblia, los conceptos de adulterio y prostitución se utilizan como metáforas para caracterizar a las personas que son infieles al Señor. Los profetas a menudo retrataban al pueblo como espiritualmente desleal al Señor, a quien pertenecían. En el Nuevo Testamento, se utiliza un lenguaje similar para describir a aquellos que se apartan de Dios. A pesar de las advertencias de Dios sobre el juicio, los días de juicio no durarían indefinidamente. Después del día del juicio, vendría un día lleno de bendiciones, prosperidad y abundancia, como se menciona en Oseas 1:10. En ese momento, el número de los hijos de Israel sería incontable como las arenas del mar, y aquellos a quienes se les dijo, no son mi pueblo, serían llamados hijos del Dios vivo. Este cambio representaría un día grande y glorioso en la historia de Israel. A pesar de la tragedia matrimonial en la vida de Oseas, su experiencia sirvió como un fondo impactante para que Dios enseñara una lección poderosa sobre su amor por su pueblo. Dios ama a su pueblo con un amor infinito, a pesar de las desviaciones y la infidelidad. Oseas vivió una vida de profunda tristeza debido a la infidelidad de su esposa Gomer, pero su historia sirve como un recordatorio de que alejarse del Señor puede ser un desafío desgarrador. Muchas personas pueden equivocadamente pensar que encontrarán satisfacción en el mundo, pero la realidad es que la verdadera alegría duradera se encuentra en la fidelidad a Dios. Continuando con la historia, a medida que la situación empeoraba, Gomer tomó la decisión de regresar a su primer marido, Oseas. Ella expresó su deseo de volver con Oseas, reconociendo que las cosas eran mucho mejores cuando vivía con él. El desespero de Gomer marcó el fin de su celebración anterior, y la ansiedad comenzó a apoderarse de ella. Sus preocupaciones se intensificaron, y los sentimientos de arrepentimiento se instalaron en su corazón. En Oseas 3, el Señor instruyó a Oseas a amar a una mujer amada por su esposo, a pesar de que ella cometía adulterio. Esta acción del Señor refleja su amor por los hijos de Israel, a pesar de su infidelidad al adorar a otros dioses y participar en prácticas idolátricas. Oseas compró a esta mujer por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Luego le dijo que viviera con él durante muchos días, sin prostituirse ni tener relaciones con otros hombres. Así como el Señor amaba a los hijos de Israel, a pesar de su infidelidad, Oseas amaría a esta mujer y la restauraría. Este evento también refleja la actitud de Jesucristo hacia la mujer sorprendida en adulterio en el Nuevo Testamento. Jesús perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad a aquellas personas que han caído en el pecado. Oseas prefigura a Jesucristo,
quien un día redimiría a un mundo pecador, pagando el precio con su propia muerte en la cruz. El libro de Oseas nos brinda un poderoso recordatorio del amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios es interminable e inalterable, a diferencia del amor humano que puede cambiar y retractarse. Aunque seamos infieles, Dios nunca deja de amarnos y valorarnos, y siempre hace un camino para que podamos ser reconciliados con Él. La historia de Oseas y Gomer también nos recuerda las consecuencias del adulterio y la importancia de mantener la fidelidad en el matrimonio. El adulterio se considera una grave ofensa tanto en la ley del Antiguo Testamento como en el contexto espiritual. A pesar de las duras consecuencias legales, las repercusiones espirituales son aún más severas. La Biblia nos advierte sobre las terribles consecuencias del adulterio y cómo puede llevar a la destrucción. Sin embargo, a través de la historia de Oseas y Gomer, también vemos la capacidad de Dios para perdonar y restaurar, incluso a aquellos que han caído en el pecado más grave. Dios ofrece una nueva vida y un camino de redención para todos aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. La historia de Oseas es un testimonio del amor incondicional y la gracia de Dios hacia su pueblo, un amor que trasciende todas las faltas y debilidades humanas. Es intrigante observar cómo la falta de experiencias personales y las acciones simbólicas se utilizan como poderosos medios de comunicación en la relación entre Dios y sus profetas, especialmente en los casos de Jeremías, Ezequiel y Oseas. En el caso de Jeremías, Dios le instruyó a no casarse, un acto que reflejaba la soledad y el vacío que Dios mismo sentía debido a la ausencia espiritual de Israel en su vida. Esta decisión aparentemente peculiar de Dios de negarle el matrimonio a Jeremías tenía el propósito de comunicar un mensaje impactante a Judá, que Dios también estaba soltero en el sentido espiritual, debido a la distancia que Israel había creado entre ellos y él. Jeremías experimentó la soledad y el anhelo que Dios sentía por su pueblo, lo que hizo que su predicación y sus advertencias fueran aún más poderosas y conmovedoras. Por otro lado, Ezequiel recibió una instrucción igualmente inusual. Dios le anunció que su esposa moriría, pero le prohibió llorar por ella. Esta medida tenía como objetivo mostrar a Judá el sufrimiento que Dios también había experimentado debido a la infidelidad de su pueblo. Ezequiel, al abstenerse de llorar por la muerte de su esposa, encarnaba el dolor silencioso de Dios ante la traición de Israel. Esta dramática representación tenía la intención de impactar profundamente en la conciencia del pueblo y llamar su atención hacia el arrepentimiento y la necesidad de reconciliación con Dios. La historia de Oseas es quizás la más intrigante de todas. Dios le instruyó a casarse con Gomer, una mujer que se había dedicado a la prostitución. Oseas siguió las instrucciones divinas y vivió una experiencia de redención y amor inquebrantable. El pasaje que menciona que Gomer no sabía que sus bendiciones provenían de Dios, canalizadas a través de Oseas, resalta cómo Dios utilizó esta relación matrimonial como un poderoso símbolo de su amor constante y su disposición a perdonar y bendecir, incluso en medio de la infidelidad. En resumen, estos episodios en la vida de los profetas sirvieron como lecciones vívidas y conmovedoras para el pueblo de Dios, ilustrando de manera efectiva las emociones y la relación de Dios con su pueblo. Las acciones simbólicas y las experiencias personales de los profetas ayudaron a transmitir mensajes espirituales profundos y recordaron al pueblo la importancia de la lealtad y el arrepentimiento en su relación con Dios. Es verdaderamente notable cómo las últimas palabras de Dios en el libro de Oseas revelan una profunda dimensión de su carácter divino. En un giro emocional y conmovedor, Dios extiende un llamado lleno de ternura y esperanza hacia Israel. A pesar de que a lo largo de la narrativa vemos que Oseas no logró reconciliar a Israel con Dios, ya que sus mensajes parecieron caer en oídos sordos y el pueblo continuó. En su camino de desobediencia, Dios muestra una paciencia inquebrantable. El llamado de Dios es un llamado a la misericordia y la gracia, una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Dios anhela que Israel se vuelva a Él, que reconozca sus errores y que permita que Él retrase el juicio que, por justicia divina, debe ejecutar. Esta imagen de Dios como un padre amoroso que aguarda el regreso de su hijo pródigo resuena en esta parte de la historia de Oseas y nos recuerda la naturaleza compasiva de lo divino.
Sin embargo, la historia de Oseas y Gomer también nos muestra la dura realidad de que, a pesar de las oportunidades de redención, las decisiones y acciones humanas tienen consecuencias. Como resultado de su persistente rebelión y desobediencia, Israel enfrentó el cumplimiento de las advertencias divinas. Asiria los derrotó y los exilió en el año 721 a.C., un acontecimiento devastador que marcó un punto de no retorno en la historia de Israel. La historia de Oseas y Gomer, en su totalidad, es una saga de amor, traición y redención que desafía las limitaciones del tiempo. En medio de la infidelidad y el sufrimiento, destaca la capacidad de Dios para restaurar y perdonar. Pero esta historia es solo una de las muchas narrativas cautivadoras que se exploran en el contexto más amplio de la Biblia y la espiritualidad. Invita a los espectadores a imaginar cuánto más pueden aprender y sentir al sumergirse en otras historias sorprendentes y poderosas de la fe y la gracia divina. En última instancia, este texto nos deja con una invitación a profundizar en las ricas narrativas y enseñanzas que ofrece la fe, explorar las lecciones valiosas que se encuentran en las páginas de la Biblia y abrir nuestras mentes y corazones a las verdades espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. Si te gustó este video, deja tu like, comenta tus reflexiones o preguntas y compártelo con amigos y familiares. Vamos a difundir juntos estas lecciones valiosas y, por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, que prometen revolucionar tu manera de ver el mundo. Gracias por estar con nosotros hoy, y recuerda que cada video es una nueva puerta al conocimiento e inspiración. Hasta la próxima.